Bienvenidos una vez más a este podcast que tiene una segunda emisión el día de hoy. Lo hemos llamado 3 en Digital, producto de una consulta popular que se hizo a través de nuestros estudiantes. Entonces, 3 en Digital, 3 medios de la UMA, Pluma, UMA TV y Radio UMA. Hoy, por supuesto, acompañados como siempre todo el equipo técnico de la radio, Naudi García, Efraín Sanglón y Víctor Pacheco, y también Kevin Zambrano, quien pertenece al staff de trabajadores en UMA TV. Quiero presentar quienes nos acompañan hoy: la profesora Sabrina Machado, el profesor Guillermo Farillas, rector de la Universidad Monte Ávila, y Sofía Ramírez. Doy la palabra a Sabrina para que dé la presentación de nuestro invitado de hoy. Buenos días, hoy tenemos un invitado especial. Es el primer encuentro oficial del rector Guillermo Fariñas con los medios para conocer un poco sus expectativas, sus objetivos e incluso un poco de su personalidad en este espacio con los medios de la Universidad Monte Ávila. Profesor, ¿qué tal han sido estas primeras semanas ya oficialmente con el cargo de rector de la Universidad Monte Ávila? Bien. Bueno, primero que nada agradecer este espacio de que pueda estar aquí acompañado de los medios de la Universidad Monte Ávila. Quizás lo primero que tengo que destacar: ustedes han sido paladines de la comunicación de la universidad hacia afuera como medios de la universidad, y también esa visión hacia adentro. En este caso pienso que este programa pues parte de esa visión de entender el acontecer de la universidad, y por lo tanto los celebro y los animo a que sigan en esta línea, ¿no? Bien, la pregunta de Sabrina pues muy pertinente sobre lo que han sido pues estos primeros días, ¿no? Efectivamente, en la universidad, gracias a Dios, se hacen las cosas de forma muy ordenada. La programación de los cambios rectorales no se improvisan, y eso habla pues muy bien, digamos, de la seriedad del Consejo Superior, que es quien tiene la responsabilidad de designar los cargos del equipo rectoral. A mí desde marzo del año 21 se me invitó a que fuera el rector de la universidad. Yo he hecho un poco de broma diciendo que estaba en una especie de exilio dorado en una isla del Caribe. Vivía en ese momento en Puerto España, Trinidad. Y bueno, la verdad es que quiero decir que lo recé, porque siempre son obviamente retos importantes para la vida de uno, pero he de admitir que no lo pensé mucho, primero porque tengo la universidad muy cerca del corazón. Soy, digamos, del equipo fundador que comenzó a trabajar en el proyecto del año 94, estamos hablando ya casi 30 años. Comencé en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, fui profesor por 12 años allí. Hubo, digamos, un tiempo que estuve fuera de la universidad, viviendo fuera de Caracas y fuera de Venezuela, pero siempre tuve la universidad muy, muy pendiente, muy cerca de mis intereses. Y bueno, era profesor invitado, se me convidaba que viniera a dar alguna clase, algún tema especial, sobre todo mi especialidad. Con lo cual, pues no lo pensé mucho, ¿no? No es que yo pensara de forma aventurada que yo me sentía listo, y lo que pedí en ese momento, cuando se me invitó, es que hubiera una transición, que yo me incorporara a la universidad en septiembre, como fue así en el año pasado, y trabajara junto al rector durante un buen número de meses. Mi designación fue en febrero del año pasado, perdón, de este año, para que hubiera una juramentación del cargo hace un par de semanas, y luego comenzar jurídicamente mi mandato el 1 de julio, ¿no? La semana pasada. Sin embargo, creo que ustedes ya lo notaron, el profesor Francisco Febres pues se dio cuenta de que las decisiones que se iban tomando pues implicaban el siguiente equipo rectoral, y quiso que ese equipo rectoral asumiera sus funciones antes del 1 de julio, ¿no? Quizás son cosas como muy simbólicas, pero el profesor Febres dejó su oficina el 15 de mayo y me invitó a que la ocupara, ¿okay? Y yo empecé pues ya, digamos, a tomar las decisiones como rector con el nuevo equipo que también ya estaba en funciones, ¿no?
Entonces, bueno, ha sido, digamos, una transición natural. A veces se habla de la importancia de los primeros 90 días o 100 días de gobierno, y efectivamente lo tengo en cuenta, pues, ¿no? Todo el equipo rector lo tiene en cuenta, pero hay una continuidad, y eso también creo que es muy importante de resaltar, que los que estamos aquí, ya estábamos aquí, ¿no? Ya conté mi historia, pero historias similares se pueden hablar, pues, de la profesora Carolina Maya, el profesor Orlando Pérez Caldera, bueno, Ana Beatriz Monteverde, que continúa en su cargo, y el profesor Aro Fernández, que está en el Consejo Superior de la Universidad ya hace varios años, con lo cual no le es ajeno, no le era ajeno, no le es ajeno el andar de la universidad, ¿no? Y bueno, yo creo que hay un espíritu de continuidad, y eso pues se va a ir notando, pues, en las decisiones que van a ser de continuidad, como lo han sido hasta ahora. Profesor Guillermo Fariñas, hoy con nosotros en 3 en Digital, a través de los medios UMA. Interesante la historia, porque narra lo que ha sido el crecimiento de la universidad, el surgir de la universidad como fundador, acompañar luego la labor docente, y ahora desde la máxima responsabilidad como rector. Ahora, hay un hecho importante, que son los estudiantes. Los estudiantes han variado desde la fundación de la universidad hasta sus momentos de docencia, y la generación que tenemos ahora es distinta, una generación Z que tiene otros intereses, otros códigos, otras motivaciones, y sin embargo mantienen un sentimiento común hacia la universidad, un apego hacia sus normas, hacia sus principios, sus valores, y uno lo nota desde el momento que hacemos las entrevistas de selección o preselección hasta el momento que nosotros les entregamos ese título, que se gradúan y salen acá y ya incorporados al campo laboral. ¿Siente el rector Guillermo Fariñas que hay alguna dificultad o algún reto particular en entender a esta generación actualmente en cuanto a la planificación propia de la Universidad de Monte Ávila y su gran enfoque de crecimiento? Sí. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que cada generación es fuente de lo nuevo, es decir, una novedad, y debe ser causa de que la universidad también cambie en el sentido de, como ustedes dicen, lograr comunicarse con esos códigos que cada generación tiene, ¿no? Una anécdota también personal. Como les dije, yo empecé a dar clases cuando empezó la universidad en el año 99. Yo daba clases y di clases por 6 años en el primer semestre. Y yo noté algo, ¿no? Que siempre entraban ellos en la misma edad, 17, 18 años. Entonces yo cada vez era un año más viejo. Y bueno, cambios, por ejemplo, en cosas tan sencillas como esta, ¿no? A mí las primeras 4 generaciones, más o menos, me trataban de usted. ¿Okay? Y las siguientes me empezaron a tutear. ¿Okay? Entonces, sin embargo, luego volví otra vez a dar clases en Maracaibo, y de nuevo sentí el usted, ¿no? Con lo cual ya se ve que efectivamente, pues, hay distintas costumbres que van variando con el tiempo. Algunos se sienten en mayor cercanía y usan a veces esos modos de dirigirse a uno, ¿no? Bien, pero ¿qué he notado yo con todas estas generaciones de estudiantes a quienes he tenido el placer de darles clases? Que hay en todos ellos un deseo de aprender, ¿no? El viejo Aristóteles decía que todos los hombres por naturaleza quieren aprender. Y eso yo lo he notado en todas las chamas y chamos a quienes les di clases en primer semestre, o luego en los últimos semestres de la carrera, ¿no? Por otro lado, en la universidad hacemos vida varias generaciones. Y eso es muy sano, porque efectivamente en esta comunidad de personas y saberes hay, en esta convivencia de generaciones, pues distintas perspectivas que enriquecen las decisiones que se pueden tomar, el enfoque que se le dan a los problemas. Como ustedes decían, pues códigos de comunicación, modos de conducirse. Y eso es también, como decía yo, fuente de lo nuevo, ¿no? Ahora, específicamente para la pregunta que ustedes me hacen, ¿no?, sobre la generación Z o los centennials, ¿no? Bueno, pienso que la universidad siempre ha tenido como un norte
y está preparada para dialogar y ayudar en esa formación de esa generación, la que normalmente está en las aulas. Somos una universidad centrada en las personas, que ayudamos a que los muchachos piensen en sí mismos, en su proyecto de vida, ¿okay? Y esto además es un propósito que sentimos, y que ese proyecto de vida además sea buena parte de él en servicio a la sociedad. Y en la universidad les ayudamos a esto, ¿no? Por lo tanto, pienso que ese propósito conecta con todas las generaciones, pero específicamente con la generación Z, con los más jóvenes, ¿no? Como decía, pues aquí hacemos vida pues varias generaciones y todos queremos aprender unos de otros. El equipo rectoral pues está a la orden de oír, de dialogar con las distintas personas pues que tengan deseo pues de hacernos planteamientos, manifestarnos sus inquietudes y sus necesidades, ¿no? Profesor, se habla importante de la capacidad que tiene la universidad de ajustarse, es algo fundamental, porque lo increíble de la universidad es que es una institución sólida, firme, pero que tiene que ser cambiante en torno a las exigencias de los mismos muchachos. Usted en un encuentro que tuvo con los profesores habló de los niños COVID y es una referencia importantísima. Tenemos a unos muchachos que nos están ingresando justamente después de 2 años con una realidad muy, muy exigente que los impactó de múltiples maneras. ¿Cómo la universidad, a través de la institución, de esta solidez, qué le puede aportar justamente a estos muchachos, a sus propias familias y a la propia sociedad que está apenas otra vez saliendo de este encierro y todo lo que implicó el COVID o ha implicado el COVID en estos 2 últimos años? Sí. Lo primero que hay que decir es que la universidad, como comentaba antes, al estar centrada en las personas, tiene interés en cada uno de los que están en la universidad, empezando pues por los alumnos hacia quienes nos debemos como principal responsabilidad. Con lo cual en esa atención a ellos es también a ellos y a sus circunstancias, ¿no? Yo le manifestaba efectivamente a los profesores que teníamos que estar muy atentos en el aula a unas manifestaciones que quizás no nos lo íbamos a conseguir en otras circunstancias, pues manifestaciones quizás de ansiedad, de un deseo pero dificultad de entablar relaciones sociales, y que teníamos que ayudarles, ¿no? Teníamos que prestar oídos y estar muy atentos, ¿no? Creo que todos nuestros profesores tienen eso como muy claro cuando hablamos de educación personalizada, que no es simplemente ir a dar unas clases, sino estar atento a quienes tenemos enfrente, ¿no? Eso hay profesores que lo hacen mejor que otros, pero creo que hay el deseo en que todos lo hagamos, y también que los directivos estén muy pendientes de esto. A mí me gustaba siempre hablar, y lo repito, que la universidad debe crecer a escala humana. ¿Eso qué quiere decir? Que seamos capaces siempre de poder atender los directivos a todos los estudiantes. Si crecemos en estudiantes, no es lo mismo cuando eran los primeros 87 que entraron en la primera promoción a cuando hoy que pasan de 900, ¿no? Pero bueno, la universidad también ha crecido en niveles directivos y personas que atienden, de verdad que se puede hacer ese contacto personal cercano, ¿no? Por otro lado, para dar esperanza, ¿no? Que es algo que nuestros jóvenes quizás pueden estar teniendo un déficit de esperanza, ¿no? Porque que duda cabe que después de las dificultades de la pandemia y con todo lo que conllevó de crisis económica, que se le suma la política que vivimos en el país, puede haber, digamos, bueno, y además, que también lo voy a comentar, la diáspora, ¿no? Posiblemente tienen ellos primos, hermanos, amigos que se han ido al país, y eso puede, digamos, incidir en la falta de esperanza. La universidad tiene que ser fuente de esperanza, cada profesor tiene que ser fuente de esperanza, tiene que tratar de inspirar en los jóvenes convicciones firmes de que sí vale la pena seguir en el país, o que sí sigue vale la pena seguir echando para adelante, ¿no? Con su formación profesional, ¿no? En ese sentido, sí, en ese sentido quiero hacer un complemento antes de darle la palabra a la profesora Sofía. Esperanza,
nuevas oportunidades, centrados en la persona, centrados en la escala humana. Eso es importantísimo en este país en el cual hay un 80% de pobreza, en el cual las universidades públicas han mostrado un deterioro importantísimo en su calidad, en lo que ofrecen y lo que el propio Estado está dispuesto a fomentar y crecer. Entonces nosotros sentimos que es muy retador en este momento ser rector de una universidad como la Monte Ávila, con planes de expansión, con planes de crecimiento, con planes de estar cada vez, digamos, dando respuesta a todas esas necesidades, esas preguntas de una pospandemia. No solamente los estudiantes, también están sus padres, están los mercados laborales, están las empresas. Entonces, ¿cuán retador significa para Guillermo Fariñas ser rector de una universidad privada en Venezuela en los actuales momentos? Bueno, primero quiero decir que el reto es colectivo, ¿no? Como les mencioné al principio, hubo un cambio de equipo rectoral. Y la universidad, pienso que es afortunada de contar, observando lo presente, con un muy buen equipo rectoral, un muy buen equipo directivo. Sus hojas de vida se han ido difundiendo, los méritos que tienen cada uno de los miembros del equipo rectoral son bien conocidos, y eso creo que nos debe dar confianza, ¿no? Que estamos en buenas manos. Por otro lado, también hay que decir que en la universidad las decisiones son colegiadas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que tienen algo que ver con una decisión deben estar involucrados y se les debe oír. Y que todos, a su vez, pongamos todos los medios para poner en práctica lo decidido por la mayoría, teniendo en cuenta porque las decisiones se cuentan y se pesan. Es decir, las decisiones se ven las razones desde el punto de vista de cantidad, pero también de calidad, ¿no? De esas razones para tomar decisiones en un sentido u otro. Entonces, eso es algo que quiero decir, ¿no? Es un reto compartido. Con esto, digamos, no quiero escabullir el bulto diciendo que no soy yo, porque efectivamente el rector, pues, no es que tenga, como les digo, la última palabra, pero sí tiene efectivamente que asumir la guía de cómo se atienden diversos problemas, ¿no? Todo trabajo es retador, pero efectivamente, Roberto, la Venezuela de hoy pues trae unas dificultades muy importantes. Yo quiero hablar la diáspora como una de ellas. La diáspora ha sido en los alumnos. Hay un estudio de More Consulting, un estudio de opinión, que nos lo presentaron la semana pasada en el Consejo Universitario. Y la pirámide poblacional de Venezuela está anormalmente deformada. Nosotros teníamos una pirámide que efectivamente era más ancha en la base, como su nombre lo indica, es decir, que los grupos etarios más jóvenes eran mayoría. Ahorita la pirámide está deformada. El grupo etario que vendría a la universidad entre 18 y 25 años significa solo el 7% de la población. Y yo pienso que no es que se hayan muerto, sino que se fueron. Y esos son potenciales estudiantes de la universidad. Pero también hemos perdido mucho talento humano en profesores y directivos. ¿Okay? Y eso obviamente lastra, digamos, el desarrollo operacional de la universidad, ¿no? Estar continuamente reemplazando directivos porque se nos van, porque deciden pues que no tienen o tienen un mejor futuro fuera del país, ¿no? Por supuesto lo económico, ¿no? Hoy día 1 de cada 3 estudiantes recibe apoyo económico en la Monte Ávila. Tenemos un programa de becas muy generoso. Cuando empezamos la universidad nos hemos puesto como meta 1 de 4 y hemos tenido que aumentar por las razones socioeconómicas que todos conocemos. Lo hacemos con mucho gusto, pero significa un esfuerzo financiero mayúsculo. Estamos buscando continuamente apoyo para ese fondo de becas, hacerle ver a terceros que graduar un alumno del sistema universitario, y en concreto de la Monte Ávila, es importantísimo. Es decir, un estudiante, un graduado de la Monte Ávila es un mundo de posibilidades para la sociedad, para el país.
Y, por supuesto, hablando de lo económico, la necesidad de mejorar la remuneración de nuestra gente. Eso también es un gran reto que tenemos que estar todos muy abocados en ello, ¿no? Por otro lado, cuento una anécdota. Bueno, de quizás primero el contexto, ¿no? San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, quien inspira esta universidad, inspira el trabajo de muchos de los que estamos aquí, nos hablaba de la importancia de la santificación del trabajo, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el trabajo bien hecho puede ser grato a Dios, lo es. Nosotros somos gratos a Dios si hacemos bien el trabajo, a través del desarrollo de valores y virtudes, y a través de nuestro trabajo podemos también ayudar a otros. Entonces la anécdota es que uno de los fundadores de la Universidad de Navarra era un famoso catedrático en medicina y llegó a Pamplona a sacar adelante la Facultad de Medicina o de Ciencias de la Salud. Y bueno, se fajaron varios médicos, la facultad, y junto con ella pues el resto de la universidad comenzaron su andadura, y después de varios años tuvieron un encuentro con San José María, y el personaje, que se llama el doctor Eduardo Ortiz de Landázuri, le preguntó, le dijo, padre, y así se dirigen los fieles del Opus Dei, a quien es el fundador, usted nos pidió que sacáramos adelante una universidad y aquí está, ¿no? Y él lo corrigió y dijo, hijo mío, yo lo que pedí es que te hicieras santo sacando una universidad. Eso es lo que yo te pedía, ¿no? Es decir, tenemos todos tener en cuenta que este reto, que es muy importante, lo hacemos con gusto porque sabemos que estamos agradando a Dios si lo hacemos bien, con rectitud de intención y tratando de ayudar al prójimo, ¿no? Muy bien. Rector, usted hablaba justamente de los estudiantes de pregrado y el reto que se tiene, pero me llama mucho la atención que el área por el que usted empezó acá, con el que tuvo este acercamiento este año, es con el área de extensión, básicamente, y siento que tiene una real intención de fortalecer esta área de extensión. Fíjese que justamente estaba hablando de estas cifras que no necesariamente como reinventarnos como universidad va más allá de ir hacia ese público que no es tanto en este momento, sino el área de extensión, que es más allá. Quisiera saber cuáles son los proyectos de extensión, y también comentábamos una inquietud justamente antes de entrar a la entrevista con el profesor Reinaldo, que también estaba acá en la conversación. Queríamos saber cómo vamos a enfocar desde esta parte de extensión la investigación, cómo se va a fomentar y qué áreas de la investigación se van a fortalecer durante esta gestión. Gracias, Sofía. Bueno, varias cosas, ¿no? Sí. Primero que nada, cuando yo llegué quise reforzar algo que es de todos conocido, pero que no siempre es fácil de llevarlo a la práctica, ¿no? Que es que la extensión, junto con la docencia y la investigación, son funciones medulares de la universidad y que todos debemos sentirnos responsables por ellas. Todos sabemos el peligro de que la responsabilidad de todos es responsabilidad de nadie, ¿no? Entonces había que hacerle claro, ver claro a las funciones académicas, las áreas académicas, que ellos que tenían que tener esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque son ellos, a través de sus profesores, los que están más cerca del mercado y pueden saber cuáles son las ofertas que son pertinentes, es decir, que tienen una necesidad sentida por la cual está la gente dispuesta a invertir dinero para recibir formación profesional, ¿no? Entonces, una primera idea, tuvimos un diálogo estratégico a comienzo de este año con las distintas funciones, y pienso que eso quedó claro, y que las funciones poco a poco, digamos, han ido trabajando en ese sentido. Esto a su vez es paralelo a la creación de la dirección de extensión, que encabeza la profesora Geraldine Cardoso, quien a su vez depende del el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico,
mejor conocido por sus siglas CDSHT, que es una buena noticia y que ustedes ya lo conocen, pues está ahorita encabezado por el profesor Gerardo Fernández López, profesor de una amplísima experiencia en la Universidad Simón Bolívar, una universidad de carreras tecnológicas, ingeniero, doctor, y que está en trámites de jubilación de la Bolívar y de integrarse 100% con nosotros. Por ahora está con un convenio que tenemos con el Parque Tecnológico Sartenejas para que él tenga unas horas de dedicación en la universidad. Entonces, en concreto lo que tú preguntabas, Sofía, ¿qué nuevas áreas? Bueno, el profesor ya empezó a trabajar conmigo, apenas yo me asumí esa presidencia cuando llegué aquí en septiembre, en dos áreas que no las teníamos, digamos, en nuestra oferta natural, porque son dos áreas más tecnológicas, ¿no? Una es un diplomado de transición energética y el otro es un diplomado de ciberseguridad, encabezados cada uno de ellos por profesionales de destacada trayectoria en sus campos, ¿no? Él también está pensando efectivamente, parte de su responsabilidad es el impulso de nuevas carreras y está dándole un énfasis a un par de ingenierías que pensamos que el mercado está ávido por ellas. Creo que es bueno que entrevisten al profesor Gerardo. Bien, y planes, bien, lo que hemos visto en extensión y lo que se verá en los próximos meses ha sido fruto del trabajo de ese equipo de extensión desde septiembre del año pasado, y hemos visto programas en el área de la discapacidad. Tenemos un par de diplomados. Hay que resaltar efectivamente el Centro de Estudio de la Discapacidad y la labor que llevan allí quienes lo conforman. Este sábado tienen una graduación. Tienen una graduación del diplomado. Justamente después de la pandemia, de la 14ª corte. Y entonces, bueno, ha sido muy meritorio porque efectivamente ese número de cortes habla de que son programas bien consolidados y que les ha afectado en menor medida la crisis, ¿no? También está terminándose el programa de estudios avanzados en arbitraje. Una buena noticia es que se firmó un convenio con la Universidad de Missouri que permite que los egresados de ese programa puedan cursar unos créditos adicionales y lograr la maestría en arbitraje de esa universidad. Qué bueno. Tenemos también el curso de Derecho de la Moda, valga la cuña, este jueves mañana va a estar Ángel Sánchez hablando de cómo el diseño se entrelaza con el derecho en la moda, ¿no? Y hemos tenido pues otros cursos y talleres, ¿no? Y bueno, están como dicen, en la tubería otros cursos que van a venir. En esas jornadas estratégicas nosotros identificamos 3 valores o guías de actuación. El primero es la pertinencia, el segundo es la innovación, o sea que seamos efectivamente audaces en crear ofertas que no estén actualmente en el mercado como ofertas, pero que sí están como necesidad. Por eso la pertinencia, el primero, y también porque todos esos procesos sean llevados de forma integral, ¿no? Pienso que vale la pena también resaltar que la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Información tomó muy claro aquel diálogo estratégico que tuvimos a comienzo del año y han creado por primera vez una coordinación académica de extensión, donde efectivamente esa persona, la profesora Espada, nuclea y organiza posibles ofertas en coordinación con la Dirección de Extensión de Desarrollo Profesional. Y en cuanto a la investigación, básicamente. Bien, menos mal que me lo recuerdas, gracias Sofía. El profesor Gerardo es muy bueno en investigación. Obviamente él tiene que, digamos, lo tiene como muy claro en su ADN. Eso es muy propio de una universidad como la Simón Bolívar, donde hay que enseñar y investigar a la vez. Y él trae esa idea. Hay que impulsar la investigación. La investigación en ciencias sociales tiene sus propias características, es donde él tiene que hacer, digamos, como su transformación de la investigación en ciencias, por así decirlo, duras, en ciencias sociales, ¿no? Pero
digamos, lo núcleo, la apertura al conocimiento, la búsqueda de la verdad, están en el norte de cualquiera de las investigaciones que hay que llevar a cabo, ¿no? También la pertinencia. Él, yo creo que va a ser, por lo que me ha comentado, también unas jornadas parecidas a las que tuvimos de extensión en el área de investigación. Esta vez quizás para hacer primero un pequeño inventario de lo que estamos haciendo en investigación. Valga también aquí la cuña, salió hace 2 semanas un listado de investigadores venezolanos y allí teníamos ubicados a la profesora Alexandra Ranzolín y al profesor Carlos García Soto. Qué bien. ¿Okay? También es notorio la labor investigativa del profesor Torrealba de la Facultad de Derecho y el profesor Hernández Mendible, ambos encabezan el Centro de Estudios de Derecho Económico y son profesores que tienen muchas publicaciones y ponencias, son profesores con una alta capacidad investigativa, es decir, se trataría un poco como de ordenar y darle un cierto norte pues, a la investigación. La investigación es costosa, Sí. no da frutos en el corto plazo, con lo cual es una apuesta que hay que hacer, ¿no? Rector, hay estudiantes que se enteraron que íbamos a hacer esta entrevista y ellos quisieron manifestar sus inquietudes también. Hay algunas preguntas que son bastante generales que ya de alguna forma hemos tocado. Pero la profesora Sabrina creo que tiene allí una pregunta que hizo uno de los estudiantes y quisiéramos compartirla para también incluirlos en esta conversación. Ellos están al tanto de que usted viene, por ejemplo, de Trinidad y Tobago, de otras experiencias. Entonces están un poco deseosos de saber cómo mezclar aquello que vivió con lo que vivió. El estudiante está así. Actual estudiante de la Universidad Monte Ávila, y mi pregunta al rector es ¿qué aprendizajes tuvo en Fremont College, en Trinidad y Tobago, y cuáles de esos aprendizajes implementaría en la Universidad Monte Ávila? Interesantísimo, ¿no? Primero, el vivir en otro país siempre te trae enseñanzas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cultura diferente. La cultura trinitaria es bien distinta a la cultura venezolana, es una mezcla de mundo anglosajón y caribe, ¿no? Donde hay un componente importante, por ejemplo, que a veces no es muy conocido, también de raíces indias de la India. Segundo, el idioma. Yo no me considero que tenga un dominio del inglés todavía, pero mejoré bastante en esos 4 años necesariamente de comunicarme en ese idioma con distintas personas, y yo pienso que también por ser un aprendizaje para mí. Y luego me tocó estar de asesor efectivamente de Tremont College. Tremont College es un colegio que llevan un grupo de personas que se han inspirado en algunas cosas que se han hecho en los colegios de AICE. AICE es una asociación de colegios en Venezuela que están muy cercanos a la Universidad Monte Ávila, Los Arcos, Los Campitos, Caniguá, en Caracas, y así colegios en Valencia, Barquisimeto y Maracaibo. Yo había tenido una experiencia de 4 años en Maracaibo trabajando muy cerca y apoyando el colegio Los Robles, y parte de eso es por las razones por las cuales me pidieron que me fuera a Trinidad para trasplantar esas experiencias que había tenido allí, ¿no? Y no solamente en Tremont College, sino que yo estaba en la junta directiva de 3 colegios, que era un preescolar, un colegio que se llama Arbor, un colegio de niñas que se llama Rosewood, y el colegio de varones que se llama Tremont, ¿okay? Entonces, la verdad es que he de decir que de los 4 años, 2 fueron en pandemia, y los 4 años de dificultades económicas. Son colegios jóvenes, con pocos estudiantes, y además en un ámbito donde la educación fundamentalmente es gratuita, y hay pocos colegios que sean de pago. Uno de ellos pues eran estos. Entonces los retos financieros, los retos de lograr que la cultura, en este caso estos principios rectores que les mencionaba de ahí, también fueran entrando, pues fueron todos unos retos, ¿no? Quizás los retos no van a ser los mismos
que tenemos aquí, pero uno aprende de los retos primero a oír a las partes, no disparar desde la cintura, sino que efectivamente las decisiones de uno tengan en cuenta el parecer y cómo impacta en todas las personas que van a ser afectadas por cualquier decisión, Yo creo que eso es muy importante, el oír. ¿Qué hace el rector en sus ratos libres? Ya esta es serie de preguntas fuera de la caja. De verdad, pudiésemos estar aquí compartiendo mucho tiempo de aprendizaje, de compartir, de enterarnos, de además tener de cerca esa emoción que siente el rector cuando proyecta desde su experiencia lo que viene para la Monte Ávila. Pero ¿qué hace el rector en sus tiempos libres? Escucha música, baila, comparte con amigos, escribe. ¿Qué hace Guillermo Fariñas? Bien, primero que nada hay que decir que un rector, y yo diría que el equipo directivo estamos 24/7, Es decir, quizás de las cosas que vienen añadidas con estos cargos, Es decir, no hay, uno está recibiendo, porque la universidad no solamente tiene actividades, incluso hasta los domingos, por ejemplo las deportivas. Este sábado que viene voy a ir a hacer barra a la semifinal de fútbol sala de la Monte Ávila, jugando contra la Metropolitana, mi alma mater. Tendré allí mi corazón dividido, pero voy por supuesto por la Monte Ávila. Están invitados a 11 de la mañana en las canchas de fútbol sala de la Unimed para apoyar a nuestro equipo. Entonces, bueno, son cosas que uno tiene, que además grabado con muchísimo gusto, ¿Qué cosas? Bueno, a mí me gusta leer, leo bastante. ¿Qué tipo de lectura, lector? Bueno, por un lado, lectura que me ayude a mi trabajo. Estoy leyendo ahorita un libro que se llama Una educación liberal, que es un estudio sobre algo que en la universidad hemos intentado hacer desde un principio, que es la formación humanística, y cómo efectivamente eso tiene sentido y cabida en cualquier universidad, y más una universidad con identidad cristiana como la nuestra, Luego también me gusta lectura de descanso, por así decirlo. Me gustan las novelas policíacas, porque pienso que son una trama sencilla de leer y entretenida. A mí me descansan bastante. ¿Cuál recomendaría? Bueno, autores. Me gusta mucho Michael Connelly. Es un norteamericano que su personaje principal además ya lo han pasado a serie, se llama Harry Bosch. Hay una serie con varias temporadas con ese personaje. Están basadas en el carácter, en el personaje, el rol que juega este personaje en esas novelas. Sería quizás mi primera recomendación. Todas las novelas ¿por qué? Porque huyen del cliché del detective genial, tipo así Sherlock Holmes o Hercule Poirot de Agatha Christie, que resuelven los problemas a base de una especie así como de iluminación o de gran ingenio, sino que él logra las cosas con mucho trabajo, y digamos el trabajo detectivesco, de seguir las pistas, seguir las informaciones. Eso está muy bien narrado y a mí me gusta mucho en ese sentido, además no cae, digamos, que a veces ciertos autores de novelas detectives o de policíacas caen a veces un poco en lo morboso. Este es bastante comedido en ese sentido, ¿La lectura en una tablet, en el teléfono o en físico? Sí, la verdad es que aunque yo soy un defensor de los libros, he de admitir que leo más en educación liberal, es un libro físico, pero en cambio las novelas policíacas las leo casi todas en la tableta. Digital. ¿Qué más hago? Bueno, yo tengo necesidad de hacer ejercicio, entonces monto bicicleta o camino. Procuro hacer eso 3 veces a la semana. ¿Y sus rutas habituales? Mis rutas habituales, entonces, la ruta de los domingos en bicicleta es muy fácil porque es la Cota 1000. Pero la ruta de los viernes, una ruta urbana donde me muevo por Los Palos Grandes, Cebucán y La Floresta. ¿Y qué es lo que más disfruta de estar montado ahí en...? Bueno, me descansa mucho, Primero porque uno, sobre todo cuando uno hace bicicleta en la ciudad, tiene que estar con los 5 sentidos atentos por eso a todo, Y eso, aunque parece mentira que te causa tensión, pero te ayuda, digamos, a descansar. Por lo menos eso mismo ocurre. De otras cosas. En la Cota 1000, pues es más
tranquilo, allí oigo música mientras voy en la bicicleta y eso me relaja mucho. ¿Y qué ¿no? escucha el rector cuando está bicicleteando? Tengo unos playlists de los años 70 y 80, ¿no? Eso Ajá. denota mi generación, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, son bandas de esa época, ¿no? ¿Qué tipo, rector? Tipo, me gusta mucho lo que llamaríamos el rock sinfónico. Ah, qué tal. Genesis. Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer, ese Mm. tipo de bandas, ¿no? Chicago. Mire, rector, ¿y usted comete algún pecadillo ahí con la comida? ¿O es chatarrero, o es sano, La es calle del hambre, vegano? ¿no? Exacto. Jueves es de la Algo noche. así, lo podemos ver en bicicleta, pero en la calle del hambre también. Exacto, porque uno a veces también hace ese tipo de cosas. Pues. Esas licencias esporádicas. No, la verdad es que De vez en cuando. no, he de admitir que soy bastante conservador en la comida, precisamente por la razón de hacer ejercicio, también es la razón de seguir una dieta, por así decirlo, sana. Entonces trato de atenerme a esa dieta sana en la medida de las posibilidades. Bueno, nosotros estamos bien complacidos por lo que ha sido hasta ahora esta conversación, que es la primera de muchas. Pudiésemos hasta hacer un podcast solamente desde la visión del rector. En bicicleta, escuchando Génesis y proyectando a futuro. Con su post de Mafalda Exactamente. en el Instagram. Con Mafalda Como también. falda, sí. Ha sido uno de mis personajes preferidos para la docencia. Bueno, ¿qué mensaje le daría, rector, ya aquí en esta cierre de la conversación, a la comunidad humanista en general? Para Ah, romper esa desesperanza Ujú. que mencionó hace rato, porque estos chamos le están apostando, le están poniendo, les ha tocado momentos muy duros y están aquí presentes con nosotros. Sí. Esta ha sido conversación que yo he tenido con varios de mis estudiantes. No piensen que la desesperanza es de los últimos 4 años o incentivada, intensificada, o mejor dicho, por la pandemia, sino que la desesperanza viene de hace mucho tiempo. Yo diría que coincidente más o menos con la vida de la universidad, que comienza sus clases en el año 99. Así es. Y en mis conversaciones con los estudiantes les hacía ver que había que tratar de moverse también con un sentido de servicio a la sociedad a través del ejercicio con calidad de su profesión. Que ese servicio era necesario para construir un país y que cada generación tenía esa responsabilidad. Es decir, uno no puede, digamos, y quizás esto no lo hemos dado cuenta, pues dormirse en los logros de otros, ¿no? Lo que se consigue se puede perder muy rápido si no lo trabajamos y si no lo defendemos, ¿no? Crecer en virtudes cívicas es un modo de regenerar las instituciones de la libertad y la democracia, que tanto hacen falta a nivel mundial, diría yo, ¿no? Entonces, pero también yo también era muy pragmático porque mis estudiantes, la mayoría eran estudiantes de administración, y también les decía, y en un país que está rehaciéndose, habrá también muchas oportunidades económicas, ¿ok? Y entonces el que va a estar primero allí va a tener efectivamente la posibilidad de conseguir premios en lo económico también, ¿no? O sea, entonces, un trabajar por rehacer el país, si se puede. Yo creo que las nuevas generaciones, como decía al principio, tienen una clara conciencia de que hay que aportar a la sociedad, hay que aportar a distintos problemas que tiene el mundo actual, pues como todo el tema de la sostenibilidad. Entonces, si se puede, esperancémonos, y un llamado también a nuestra comunidad académica para que ayuden a nuestros estudiantes a tener la valentía de ilusionarse. Yo Muy quisiera importante. concluir con un comentario. Hace poco estuvimos en Cabespa en una reunión a la cual fuimos invitados para hablar sobre emprendimiento, sobre marketing, y me llamó mucho la atención que hablaron de lo que el concepto del hermano lejano, que es un poco hablando de esa diáspora, esa población que hoy en día es solo el 7% de los venezolanos que están en edades que pueden incorporarse a la universidad. Y decía pues en ese seminario que sería interesante el primer reto de cualquier emprendedor en Venezuela, y yo incluyo en este caso la academia, me permito extrapolar a la academia de la universidad, es ir en busca de esos hermanos lejanos que están allá. Si tal vez es una población que se fue del país, que están allí, a la cual le pudiésemos ofrecer eventualmente la posibilidad de formarse en la Monte Ávila, aunque sea en la distancia.
Bien, muy buena idea. Profesora Sabrina. Bueno, encantada de acompañarlos. Siempre es sabroso hablar de futuro, porque hablar desde la universidad es hablar de futuro. Justamente trayendo a colación ciertos datos, en estos días escuchaba al economista Luis Oliveros diciendo que el 20% de la actualidad de la economía del país está recayendo en manos de los emprendedores. El venezolano decidió continuar adelante y es el trabajo que tenemos que hacer día a día. La apuesta mejor nuestra es con nuestros muchachos desde las aulas para que ellos lo entiendan, lo asimilen y sigan disfrutando el crecer. Sofía. Es así, bueno, agradecidísima por esta oportunidad que nos da de conversar con usted y de saber esos datos que tal vez en la cotidianidad se nos escapan, ¿no? Y bueno, decirles que este es un espacio que incluso va a estar en UMA TV, en nuestro canal de YouTube, y que ustedes pueden solicitar y preguntar qué otra cosa quieren saber de nuestro rector, qué otro espacio, en qué otro espacio lo quieren ver. La verdad es que, bueno, para nosotros es bastante grato, sobre todo en este cierre de año académico. Ya los muchachos se quedan con todas estas ideas en la cabeza y van conociendo más sobre su identidad y bueno, yo creo que no me queda más que seguir agradeciendo y agradecer a Roberto y a Sabrina, a todo el equipo que hace posible toda esta transmisión y espero que sea mucho más de 3 en digital. Por supuesto que sí. Nosotros vamos a colocar en la versión que editemos para el canal de YouTube todos los audios de los muchachos que hicieron sus preguntas. Son unas cuantas, entonces no queríamos ser redundantes porque básicamente los temas se han abordado, pero queremos también en nuestra audiencia escuche la voz directamente de ellos. Me quedo con 3 palabras, agradeciendo por supuesto al equipo técnico de Efraín Sangroni, que está bien pendiente, Víctor Pacheco, Nadio García, Kevin Zambrano, por supuesto también al profesor Reinaldo Vargas, que está con nosotros aquí por CCI, y 3 palabras resumimos entonces el rector: humano, cercano y además dispuesto. Hasta aquí llegamos en 3 en Digital. Gracias.